video anterior presentamos bíblicamente el mensaje del Evangelio. Espero de todo corazón que hayas podido comprender y aceptar esto que la Biblia llama como la gracia, porque es un regalo imposible de obtener por otro medio, solamente por el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si es así, nuestra primera recomendación en esta nueva etapa de tu vida es que comiences a participar de una iglesia. Así que vamos a ver qué es la iglesia. Primeramente tenemos que entender que la iglesia con I mayúscula es la reunión, el conjunto de todos los santos, de todos los salvados por la sangre de Jesucristo, desde la cruz de Cristo hasta el día de hoy, y todavía más, hasta el regreso de Jesucristo. Cuando decimos de participar en una iglesia, nos referimos a una iglesia con I minúscula, una iglesia que llamamos iglesia local, que es un grupo de personas cercanas que se reúnen de manera ordenada en el nombre del Señor, y podemos entender que la unión de estas iglesias locales forman la iglesia con I mayúscula. La iglesia no es una organización, es un organismo. En los próximos videos vamos a ir desarrollando específicamente este punto. Pero la primera pregunta, la fundamental, ¿a qué iglesia voy? El mensaje del Evangelio es el tema más importante del mundo. Es un tema de vida o muerte. Por eso es imperativo participar de una iglesia local, para poder aprender más sobre el Evangelio, para conocerlo, para compartirlo también con otros hermanos. Así que la primera recomendación es participar de una iglesia local. A continuación vamos a presentar nuestra recomendación en 3 puntos, basados en los conceptos de las iglesias evangélicas cristianas. Punto número 1, que sea una iglesia bíblica. Esto es algo fundamental. Necesitamos iglesias bíblicas en los hechos y no solamente de palabras. Los cristianos evangélicos creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, sin faltantes, sin errores, suficiente, perfecta. Es por ello que una iglesia bíblica se caracteriza por la cantidad, claridad y centralidad que tiene la Biblia en cada uno de los encuentros que realiza. Las reuniones de culto a Dios no giran sobre un tema bíblico o un texto bíblico. La exposición de la palabra es el centro de cada encuentro. La única manera de conocer a nuestro Salvador es a través de la palabra. Así que este punto es fundamental. Punto número 1 era que sea una iglesia bíblica. Vamos al punto número 2. Busca un buen pastor con olor a oveja. La única responsabilidad de un pastor, enorme responsabilidad, es la edificación de la iglesia local. No es un director, un jefe, un ejecutivo, tampoco es el ungido o un representante de Dios en la iglesia. Nada de eso, nada que lo distinga del resto de los hermanos. Solamente la única distinción es la responsabilidad delegada por Dios de edificar, de hacer crecer al grupo de los hermanos que conforman la iglesia local. Pastor no es un título académico ni jerárquico, es solamente el nombre que recibe un oficio. Este deriva por similitud al oficio que tienen los pastores de ganado en el campo, pero con la gran diferencia, y atención con esto, que el pastor no pertenece a otra especie diferente a la del ganado, como pasa en el campo, en que el pastor es un ser humano y el ganado son animales. El pastor ni siquiera es la autoridad, porque en la iglesia de Cristo la autoridad la encontramos en la palabra. Eso sí, el pastor puede ejercer la autoridad si lo que dice y hace tiene fundamento bíblico. Pero muchísimos pastores se creen que no son ovejas, se creen que son otra cosa. Algunos se creen que son hasta perros ovejeros, ladrando y agrediendo al rebaño. Otros hasta llegan a pensar que son los dueños del rebaño. Pero en realidad, un verdadero, un auténtico pastor es uno más del rebaño, es una oveja más, podemos decir en esta analogía, con la única diferencia de que él sabe interpretar y recibir y saber lo que quiere el gran pastor. El gran pastor de nosotros es Jesucristo. Y como vemos en el campo, es una oveja que tiene más experiencia y muchas veces la vemos con una campanita colgada del cuello, porque es la oveja que el resto del rebaño sigue. Así que como en el campo a esa oveja la conocen como oveja pastor, nosotros haciendo esta analogía entendemos de qué se trata el oficio de pastor de una iglesia local. Y lo conocemos y lo valoramos por estos puntos, porque es el que mejor reacciona y el que mejor sabe lo que el gran pastor quiere. Si entras a una iglesia y ves al que le dicen pastor muy distinto al resto de los hermanos, salí corriendo.
Muchas veces estas personas se presentan como realizados, como algo a qué alcanzar, mostrando una autoridad infundada, desfilando ropa o autos o viajes realizados con sus familias que el resto de los hermanos de la congregación no pueden hacer. Ellos mismos muchas veces van a escuchar que dicen: cuando nosotros empezamos no teníamos nada, pero mirá ahora, mirá lo que llegué a hacer. Siempre se muestran como algo a dónde llegar, pero no es así. Otra frase que usan y mostrándose es que dicen: si vos tenés fe, te puede pasar lo mismo que a mí. Todo eso es mentira, porque los pastores no son eso. Y si doy vuelta a la frase, quiero decir que esos no son pastores. En esta época de cuarentena que nos toca estar encerrados en nuestras casas, es muy buen tiempo para analizar, para meditar a qué iglesia queremos pertenecer. Si no vas a ninguna iglesia, es bueno repasar estos 2 puntos y todavía falta uno. Y si estás yendo a una iglesia, es un buen momento para analizar si tu iglesia cumple con estos puntos que son básicos. Vamos al punto número 3, el último. Lo que importa es el testimonio real. Dentro de las iglesias evangélicas, cristianas, hay varios grupos que seguramente escuchaste nombrar. Hay pentecostales, bautistas, hermanos libres, presbiterianos, metodistas, etc. La característica en común de estos grupos es que cada uno, con diferentes particularidades, aceptan la Biblia y creen que la Biblia es inspirada por Dios y es la autoridad máxima. Así que no vamos a hablar de cada grupo en particular, pero sí insistimos con esto, que lo que se diga y se enseña sea con base bíblica y además lo que se haga sea el reflejo de lo que ellos enseñan. Esa evidencia que dan los hechos a las palabras se llama testimonio. Por eso es importante que el testimonio de la iglesia sea real y sea bíblico. Todos los que seguimos a Cristo, los que crecemos en la gracia a la luz de la palabra de Dios, somos hermanos en Cristo, somos la iglesia con I mayúscula. Así que si todavía no vas a ninguna iglesia, nosotros queremos que comiences a participar. Dios quiere que cuando termine esta pandemia, esta cuarentena que nos mantiene encerrados, nos podamos reunir como el cuerpo de Cristo en los templos y así participar de la iglesia local y crecer en la gracia. Y crecer como iglesia con I mayúscula. Si no estás yendo a ninguna, por favor, hacelo, pensalo desde ahora. Si tenés alguna consulta, comunicate por este medio. Estamos a disposición. Dios te bendiga.